Hay masacres que el mundo recuerda. El Holocausto. Hiroshima. Stalingrado. Sus nombres aparecen en los libros de historia, en los museos, en las películas. Y hay masacres que el mundo prefiere olvidar. En diciembre de 1937, en una ciudad del este de China, ocurrió algo que los historiadores llaman uno de los mayores crímenes de guerra del siglo XX. Algo que durante décadas fue negado, minimizado, borrado de los registros oficiales. En 6 semanas, entre 150.000 y 300.000 personas fueron asesinadas. Las estimaciones varían porque muchos de los cuerpos fueron quemados, arrojados al río, enterrados en fosas comunes que aún hoy siguen siendo descubiertas. No hubo cámaras de gas. No hubo bombas atómicas. Lo que hubo fue algo más antiguo y más primitivo, soldados con bayonetas, con espadas, con sus propias manos. Lo que hubo fue la masacre de Nankín. Y lo que vas a escuchar hoy es la historia completa. Sin filtros. Sin eufemismos. Porque estas historias merecen ser contadas. Porque el olvido es la segunda muerte de las víctimas. Bienvenidos. Esto es Nankín, 1937. La masacre que ningún libro te enseñó en la escuela. Antes de entrar en los hechos, necesitamos entender el mundo que hizo posible esta tragedia. Porque las masacres no ocurren en el vacío. Ocurren cuando ciertos hombres convencen a otros hombres de que las personas que tienen enfrente no son del todo personas. Y esa historia comienza mucho antes de diciembre de 1937. Comienza con el ascenso del Japón imperial. Con una ideología que combinaba el bushido, el código de honor de los samuráis, con un imperialismo agresivo que veía a los pueblos asiáticos como inferiores. El emperador japonés era considerado divino. Morir por él era el máximo honor. Rendirse era la mayor deshonra. Y los chinos, en la visión de muchos militares japoneses de aquella época, eran considerados una raza inferior. Subhumanos. Animales. Esa deshumanización sería el combustible de lo que vendría. Y hay una lección en eso que no podemos ignorar. Cuando un gobierno convence a sus soldados de que el enemigo no es del todo humano, las atrocidades se vuelven posibles. Inevitables, incluso. En julio de 1937, un incidente en el puente Marco Polo, cerca de Pekín, se convirtió en el pretexto para la invasión a gran escala de China. El ejército japonés avanzó por el país con una velocidad y una brutalidad que dejaron al mundo sin palabras. Shanghái cayó en noviembre de 1937 después de 3 meses de combates devastadores. 150.000 soldados chinos murieron defendiéndola. Y después de Shanghái, el ejército japonés marchó hacia el oeste. Hacia la capital. Hacia Nankín. Nankín era, en 1937, la capital de la República de China, el gobierno liderado por Chiang Kai-shek. Era una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Tenía universidades, hospitales, fábricas, jardines imperiales. Una ciudad con historia milenaria, centro cultural de una civilización que llevaba miles de años construyéndose. Cuando las noticias del avance japonés llegaron a Nankín, el pánico se apoderó de la ciudad. Chiang Kai-shek tomó una decisión muy debatida: evacuó al gobierno hacia el interior del país. Con el gobierno se fueron también las clases más acomodadas, los que tenían medios para escapar. Los que se quedaron fueron los más pobres. Los que no tenían a dónde ir. Los que no tenían dinero para pagar el transporte. Los ancianos que no podían moverse. Las familias que no querían abandonar sus hogares. Eran, según los registros históricos, aproximadamente 600.000 civiles. La batalla por Nankín duró solo 4 días. Del 9 al 13 de diciembre de 1937. El general chino designado para defender la ciudad hizo declaraciones heroicas antes del ataque. Pero la realidad militar era desesperada. Los soldados chinos que llegaron a Nankín eran en su mayoría reclutas recientes, mal entrenados, con equipamiento deficiente. Frente a ellos,
El ejército japonés era una máquina de guerra probada, con superioridad aérea y naval aplastante. El 13 de diciembre, las puertas de la ciudad cayeron. Pero antes de que eso ocurriera, un grupo de personas extraordinarias tomó una decisión que salvaría decenas de miles de vidas. Eran extranjeros. Europeos y americanos que vivían en Nankín. Diplomáticos, misioneros, médicos, hombres de negocios. Cuando el pánico se apoderó de la ciudad y los que podían huir empezaron a hacerlo, este grupo tomó la decisión opuesta. Se quedaron. Y crearon lo que hoy se conoce como la zona de seguridad de Nankín. Un área de aproximadamente 4 kilómetros cuadrados en el centro de la ciudad, donde los civiles chinos pudieran refugiarse y estar protegidos. El hombre elegido para liderar este comité fue uno de los más improbables de la historia. Su nombre era John Rabe. Era alemán, representante de la empresa Siemens en China, y era miembro del partido nazi. Su afiliación al partido nazi, paradójicamente, fue lo que lo hizo útil. Los japoneses, aliados de Alemania, podrían respetar su autoridad. Junto a Rabe estaban Minnie Vautrin, una misionera americana que dirigía una universidad femenina y que abriría sus puertas a decenas de miles de mujeres. Y el Dr. Robert Wilson, el único cirujano que permaneció en Nankín, operando día y noche sin descanso. Cuando el ejército japonés entró a la ciudad el 13 de diciembre, unos 250.000 civiles chinos se habían refugiado en la zona de seguridad. Y otros 300.000 estaban fuera de ella. A merced de lo que vendría. Lo que ocurrió en Nankín entre el 13 de diciembre de 1937 y finales de enero de 1938 es difícil de describir. Voy a intentar contarlo con precisión y con respeto. Sin morbo, pero sin eufemismos. Porque estas víctimas merecen que su historia se cuente con la verdad completa. El primer objetivo del ejército japonés fue eliminar a los soldados chinos que habían quedado atrás cuando la defensa colapsó. Muchos soldados habían intentado mezclarse con la población civil. Se habían quitado los uniformes, habían buscado refugio en la zona de seguridad o en hogares particulares. Los japoneses organizaron redadas masivas. El problema era que los criterios para identificar a un ex soldado eran completamente arbitrarios. Cualquier hombre joven con callo en las manos, con marcas de correas en los hombros, podía ser declarado sospechoso. Decenas de miles de hombres fueron sacados de sus hogares y llevados a las orillas del río Yangtze o a las afueras de la ciudad. Allí fueron ejecutados en masa. Fusilados. Decapitados con espadas. Apuñalados con bayonetas. Quemados vivos. 2 oficiales japoneses, el teniente Toshiaki Mukai y el teniente Tsuyoshi Noda, organizaron una competencia que fue reportada en el periódico Tokyo Nichinichi Shimbun como si fuera un partido deportivo. Una carrera para ver quién podía matar primero a 100 personas con su espada. El periódico publicó actualizaciones del marcador. Como si fuera un partido de béisbol. Este episodio, reportado con entusiasmo en la prensa japonesa de la época, ilustra el clima moral en que ocurrió la masacre. Las ejecuciones masivas no eran actos de locura individual. Eran acciones sistemáticas, ordenadas o toleradas por la cadena de mando. Los soldados japoneses también se dedicaron al saqueo sistemático de la ciudad. Tiendas, hogares, hospitales, universidades, todo fue saqueado. Grandes sectores de Nankín ardieron durante días. Y luego estaban las violaciones. Los historiadores calculan que entre 20.000 y 80.000 mujeres fueron violadas durante la masacre. El rango es tan amplio porque muchas víctimas murieron, muchas sobrevivientes nunca hablaron por vergüenza, y los registros son fragmentarios. Lo que sí sabemos, a través de los testimonios de los extranjeros, es que las violaciones eran sistemáticas y frecuentemente seguidas de asesinato. Minnie Vautrin registró en su diario que grupos de soldados japoneses llegaban al Hinlin College noche tras noche, exigiendo entrar. Ella se plantaba en la puerta y se negaba. Su presencia, la de una mujer americana, los detenía en algunas ocasiones. Pero no siempre. Y en el resto de la ciudad,
donde no había extranjeros mirando, no había nada que detuviera el horror. John Rabe recorrió la ciudad todos los días, interponiendo su cuerpo, desplegando la bandera nazi, usando su autoridad moral para detener actos individuales de violencia. En una de las entradas de su diario escribió: «No puedo describir lo que vi. Solo sé que tengo que seguir. Que si me voy, estas personas no tendrán a nadie». El doctor Robert Wilson operaba sin descanso en el hospital universitario. En una carta a su familia escribió: «Estoy operando a personas que los japoneses dejaron por muertas. Esta mañana operé a un hombre al que le cortaron la cabeza parcialmente con una espada. Todavía está vivo. No sé cómo». ¿Qué estaba haciendo el resto del mundo mientras ocurría la masacre de Nankín? La respuesta es incómoda, mirando, en el mejor de los casos. En el peor, mirando hacia otro lado. Las primeras noticias de lo que ocurría en Nankín llegaron a través de periodistas extranjeros que habían permanecido en la ciudad. El New York Times publicó reportajes sobre las atrocidades. El Chicago Tribune también. Pero la cobertura fue limitada. Y en muchos casos, los editores decidieron no publicar los detalles más crudos porque eran demasiado perturbadores para sus lectores. El gobierno japonés negó las acusaciones. Habló de exageraciones, de propaganda china, de incidentes aislados cometidos por soldados individuales. Las potencias occidentales estaban más preocupadas por lo que ocurría en Europa. Hitler había remilitarizado Renania. La guerra civil española estaba en su punto álgido. La crisis de Checoslovaquia se avecinaba. China era lejana. Era exótica. Era, en la visión imperialista de la época, un lugar donde la vida valía menos. Hubo un incidente que casi cambió todo. El 12 de diciembre de 1937, un día antes de la caída de Nankín, aviones japoneses atacaron y hundieron el USS Panay, un cañonero americano anclado en el río Yangtze. Murieron 3 marineros americanos. Por un momento, pareció que Estados Unidos podría entrar en guerra con Japón. La opinión pública americana se indignó. Japón se disculpó. Ofreció compensación económica. Y el incidente se cerró. El mundo siguió mirando hacia otro lado. Mientras tanto, el reverendo John McGee filmaba con su pequeña cámara de 16 milímetros. Documentó lo que los soldados japoneses dejaban a su paso. Cuerpos en las calles. Sobrevivientes con heridas de bayoneta. Mujeres violadas. Niños sin padres. Su película fue sacada clandestinamente de China y llegó a Estados Unidos. Fue mostrada en iglesias, en teatros, ante audiencias que no podían creer lo que veían. Pero no fue suficiente para mover a los gobiernos a actuar. Hay una lección en esto que resuena con fuerza hoy: el conocimiento del horror no es suficiente. Los gobiernos necesitan voluntad política para actuar. Y en 1937, esa voluntad simplemente no existía. La masacre de Nankín duró aproximadamente 6 semanas. Para finales de enero de 1938, la violencia más intensa había cesado. Los testigos extranjeros comenzaron a partir. John Rabe regresó a Alemania en febrero de 1938. Donde intentó informar a Hitler personalmente de lo que había presenciado. Quería que el Führer, aliado de Japón, presionara al gobierno japonés. Fue arrestado brevemente por la Gestapo, que le confiscó sus notas y diapositivas. Le ordenaron no hablar de lo que había visto. El diario de John Rabe permaneció oculto durante décadas. Solo fue publicado en 1996, 58 años después de los hechos. Minnie Vautrin regresó a Estados Unidos en 1940, completamente destrozada por lo que había vivido. Sufrió un colapso nervioso. En 1941, se quitó la vida. Su sacrificio, su entrega total durante los meses más oscuros de Nankín, le costó todo. En Japón, mientras tanto, el gobierno comenzó un proceso que duraría décadas: el silenciamiento y la minimización de lo que había ocurrido en Nankín.
Los libros de texto japoneses omitieron o minimizaron la masacre. Los oficiales responsables nunca fueron procesados dentro de Japón. El contraste con Alemania es poderoso. Alemania enfrentó su pasado nazi de manera sistemática. Educó a sus ciudadanos sobre el Holocausto. Construyó memoriales. Pagó reparaciones. Japón, con honrosas excepciones individuales, no hizo nada equivalente con sus crímenes de guerra en China. ¿Por qué? Los historiadores señalan varias razones. La Guerra Fría convirtió a Japón en un aliado crucial de Estados Unidos contra el comunismo, lo que redujo la presión para que rindiera cuentas. El gobierno americano necesitaba a Japón estable y cooperativo, no desestabilizado por juicios de guerra interminables. El Tribunal Militar Internacional del Extremo Oriente, los juicios de Tokio, condenó al general Matsui Ibane y a otros responsables. Matsui fue ejecutado en 1948. Pero la mayoría de los responsables nunca fueron juzgados. Y el pueblo japonés, en su mayor parte, nunca supo completamente lo que su ejército había hecho. Fue la escritora sinoamericana Iris Chan quien, en 1997, puso la masacre de Nankín en el mapa de la conciencia occidental. Su libro, La violación de Nankín, fue el primer relato en inglés para el gran público. Fue un bestseller en Estados Unidos. Generó debate internacional. Iris Chan entrevistó a docenas de sobrevivientes chinos para su libro. Escuchó historias que nadie había escuchado antes. Una sobreviviente llamada Xia Sukin tenía 8 años cuando el ejército japonés entró a su barrio. Presenció el asesinato de toda su familia. Sobrevivió escondiéndose bajo los cuerpos de sus parientes muertos. Otro sobreviviente, Lee Xiujin, fue apuñalado 37 veces por soldados japoneses y dado por muerto. Sobrevivió. Vivió hasta los 97 años. Iris Chan pagó un precio terrible por su trabajo. En 2004, fue hallada muerta en California. Tenía 36 años. Se había quitado la vida. Dejó una nota que decía, «Estoy agotada. Espero que mi trabajo haya valido algo». 80 y tantos años después de la masacre de Nankín, el debate sobre lo que ocurrió sigue siendo uno de los más encendidos de la historia contemporánea de Asia. En Japón existe un espectro de posiciones. En un extremo están los negacionistas, políticos y grupos ultranacionalistas que afirman que la masacre fue inventada o exagerada por China. Estos grupos son minoritarios pero ruidosos. Su presencia en la política japonesa complica las relaciones diplomáticas con China. En el otro extremo están los historiadores japoneses que han investigado los archivos militares, han leído los diarios de los soldados, han revisado las fotografías, y reconocen abiertamente lo que ocurrió. Y en el medio está la mayoría de los japoneses, que simplemente no saben qué creer porque sus libros de texto escolares han omitido o suavizado sistemáticamente esta parte de la historia. En China, el relato oficial es claro, 300.000 víctimas, crimen japonés imperdonable. El memorial de las víctimas de Nankín recibe millones de visitantes al año. La masacre es parte central de la educación patriótica que el gobierno comunista imparte desde la niñez. Japón y China son hoy las dos mayores economías de Asia. Comercian, se necesitan, están interconectadas. Y sin embargo, la herida de Nankín sigue ahí. Latente. Lista para reavivarse con cualquier incidente diplomático. El número de personas que murieron es todavía objeto de debate. El Tribunal de Tokio estableció la cifra de 200.000 víctimas. Los investigadores chinos hablan de 300.000. Algunos historiadores japoneses, en el extremo más minimalista, reconocen decenas de miles. La diferencia importa no solo estadísticamente sino políticamente. Pero lo que no está en debate es qué ocurrió. Que fue sistemático. Que involucró a miles de soldados y decenas de oficiales. Lo que nos enseña Nankín sobre la naturaleza humana es perturbador. Nos enseña que la deshumanización del otro es posible en cualquier cultura, en cualquier ejército,
En cualquier circunstancia en que los mecanismos de control moral colapsen. Nos enseña que la cadena de mando importa, los soldados que cometieron las atrocidades no actuaban solos. Actuaban en un sistema que lo permitía, que lo toleraba, que en algunos casos lo alentaba. Nos enseña que los testigos importan, sin John Rabe, sin Minnie Vautrin, sin el reverendo McGee y su cámara, sin Robert Wilson y sus cartas, el negacionismo hubiera sido mucho más fácil. Y nos enseña que el silencio tiene consecuencias. Que cuando los crímenes no se enfrentan, no se juzgan, no se enseñan, permanecen como heridas abiertas que envenenan las relaciones entre pueblos durante generaciones. Quiero cerrar este vídeo con algo que pienso cada vez que me sumerjo en historias como esta. La masacre de Nankín no ocurrió porque los japoneses sean diferentes a nosotros. No ocurrió porque exista algo en la cultura japonesa que la hiciera inevitable. Ocurrió porque ciertos hombres en posiciones de poder decidieron que otro grupo de personas no eran completamente humanas. Y porque ese mensaje se transmitió hacia abajo por la cadena de mando, hasta llegar a soldados jóvenes, agotados, que actuaron en consecuencia. Eso puede ocurrir en cualquier ejército. En cualquier cultura. Bajo las condiciones correctas, los seres humanos son capaces de cosas que normalmente serían imposibles. Lo que nos protege de eso no es la naturaleza humana, que puede ir en cualquier dirección. Lo que nos protege son las instituciones, las leyes, los tratados internacionales, la educación, los mecanismos de rendición de cuentas. Y la memoria. La memoria es el primer escudo. El memorial de las víctimas de Nankín tiene grabadas en su entrada las cifras. 300.000. En letras gigantes. Para que nadie que entre pueda ignorarlo. Dentro, hay una sala en silencio donde están los nombres. Miles de nombres. En columnas interminables. Y al fondo, una llama que nunca se apaga. En esa llama está la promesa, nunca más. Hoy, la ciudad de Nankín se llama Nanjing. Es una ciudad moderna, vibrante, de 8 millones de habitantes. El río Yangtze sigue corriendo. Hay niños jugando donde hace 80 años había hombres matándose. La vida sigue. Siempre sigue. Pero las historias como esta merecen ser contadas. Porque detrás de cada número, detrás de cada estadística de muertos, había una persona. Con un nombre. Con una familia. Con sueños y planes y todo lo que tenemos nosotros. Y merecen ser recordadas. Eso fue Nankín, 1937. La masacre que ningún libro te enseñó en la escuela. Pero que a partir de hoy, vos ya conoces. Si este vídeo te impactó, compartilo. Estas historias necesitan llegar a más gente. Déjame en los comentarios qué pensás. ¿Por qué crees que la masacre de Nankín es tan poco conocida en Occidente comparada con el Holocausto? Es una pregunta que no tiene una respuesta simple. Suscríbete y activa la campana. Cada semana, una historia que el mundo necesita conocer. Nos vemos en el próximo vídeo.